Estamos en directo a través de Torrevieja Radio. También nos pueden ver, si así lo desean, en directo a través de Facebook. Porque estamos muy bien acompañados con nuestro gran psicólogo, con Héctor, a quien tenemos aquí una mañana más. Estoy mirando que todo está saliendo perfecto, porque ayer parece ser que hubo un pequeño fallo. Bueno, primero, buenos días, Héctor. Muy buenos días, bienvenido, Héctor. Espérate a ver qué tengo por aquí ahora. Buenos días, ahora sí. Buenos días, ¿qué es tal? Como hay que mirar todo. Sí. Hay que verlo todo. Es que ayer no sé qué pasó, porque luego he estado viendo una de las entrevistas que hicimos ayer en directo y hay un trocito que se va la voz, el sonido, ¿no? En cambio, en el resto de grabaciones y tal, todo está perfecto, pero no sé. Bueno, es Facebook. Pues bienvenido. Pero aquí está marcando todo muy bien, ¿no? O sea, perfecto. Aquí marca todo muy bien. Marca el reloj las horas, Luis? Vaya que sí. Que no las marque. Bueno, pues nada. ¿Sabes de qué vamos a hablar, Luis? Vosotros mismos. Me lo imagino. Pues, a ver, cuéntame. ¿Que tienes tanta imaginación? No sé qué tema tenéis preparado. Vamos a hablar de la persona... Pero seguro que es muy interesante. Narcisista, Luis. De los narcisos. De toda la vida. De ahí viene. De ahí viene Precisamente, ¿no? Es De que narciso. Algo de psicología he captado a lo largo de estos años. Que es curioso. Al final la mitología es interesante, ¿verdad? Sí, Es siempre como una fábula. Sí. Y viene de ahí, ¿no? De Narciso, de que, bueno, que se miró en el agua, ¿verdad? Vio su reflejo en el agua y al final de querer, pues... coger su reflejo, darle, incluso se enamoró de su propio reflejo en el agua, de sí mismo, y al final se ahogó, terminó ahogado por estar enamorado de sí mismo. O sea que eso le puede pasar también a las personas narcisistas en sentido figurado cuando se quedan solos por el miedo al rechazo de los demás, que es algo que ocurre también en los narcisistas, ¿verdad? Porque son personas que van buscando también siempre, necesitan la aceptación y el halago de los demás. Esa validación permanente también de los demás, porque una persona narcisista al final sí que tiene un concepto muy elevado de sí mismo, pero no es suficiente con ellos creérselo, sino que necesitan que los demás se lo digan también continuamente, que son muy válidos, que son muy buenos, o que son muy atractivos físicamente, o que son... y esas personas también narcisistas, me imagino que las personas que estén a su alrededor debe ser incómodo. ¿Los narcisistas les hace sentir menos a las personas que están alrededor? Sí, al final son personas con poca empatía o muy poca empatía, normalmente manipuladoras también, como decimos, con ese concepto tan elevado de sí mismos y bueno, pues al final, claro, al tener poca empatía, pues obviamente no piensan en el daño, en el sufrimiento que le pueden causar a las personas, porque no es importante, lo importante son ellos y ya luego, iba a decir ya luego los demás, pero muchas veces ni siquiera. Los demás en el sentido de satisfacerme a mí, o sea que es un egoísmo absoluto. Entonces, ¿y realmente no es una inseguridad que tienen esas personas? Pueden hacer de una inseguridad o como hablamos del miedo a quedarse solos, del miedo al rechazo de los demás, sí, puede también venir de ahí. Eso yo creo que es algo que nace también en la infancia, que luego se desarrolla y que es algo que se puede tratar. Luego está el caso extremo, ¿no? El narcisismo llevado al extremo, que es el trastorno narcisista de la personalidad, que es algo que ya sí que se debe abordar porque causa ya problemas para la persona. ¿Cómo sería esta persona? Ya totalmente... Sí, pues los rasgos, porque están los rasgos narcisistas, que es un poco lo que estamos comentando, y luego pues el trastorno ya que, por ejemplo, a lo mejor le causaría el no sentir la aprobación de los demás en todo momento, a lo mejor podría causarle ansiedad a esa persona, o sea, ya estamos exacerbando a lo mejor los síntomas o los rasgos de esta persona narcisista, ¿no? Pues Luis, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Tienes alguna persona cercana que puedas decir, oye, pues quizá, bueno, no lo vas a decir en directo? Conozco muchas, claro. ¿Conoces que sí, muchas? Claro. Sí. No vamos a decir y luego nombres. también otra cosa es que todos tenemos algo de narciso ahí. Sí, yo creo que todos tenemos un poquito ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces, claro. pues... iba a decir florece más, pero bueno, a uno le sale, ¿no? Depende también de cada momento, ¿no? Pero creo que tenemos de todo y... Sí, o sea, yo creo que es algo... Creo que esto lo hemos comentado, creo, alguna vez.
digamos que el ego muchas veces lo confundimos con la autoestima, ¿no? Entonces, el narcisismo está relacionado con el ego, que es nuestra visión que tenemos, es verdad, acerca de nosotros, ese falso yo, pero precisamente en relación a los demás. Necesitamos esa aceptación y validación permanente de los demás, entonces eso está más relacionado con el ego. Y luego yo creo que todos, sí, a todos nos gusta lo que dice Luis, por ejemplo. Claro. A todos nos gusta que nos digan cosas positivas, gustarle gustarle a los demás, tal. Pero la importancia que le damos a eso es diferente. Es donde se diferencia si la persona tiene un trastorno, no sé cómo llamarlo. No, y sobre todo creo que aquí lo que es muy importante es la empatía. La empatía. O sea, si llegamos a un egoísmo extremo en el sentido de que no nos importa a los demás, eso ya es muy diferente a que nos pueda satisfacer. Quiero decir, si nosotros, por ejemplo, le damos muchísima importancia a los halagos de los demás, a lo que nos dicen los demás, nos los creemos, los hacemos nuestros y parece que tenemos como un contenedor donde los demás tiran cosas positivas hacia nosotros, entonces eso va alimentando nuestro ego, entonces nosotros al final estamos luego en la nube rosa, ¿no? Que se llama que nosotros somos los mejores y los demás están en una posición inferior y parece que me deben rendir pleitesía, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que las personas piensan que están en una esfera superior, que merecen un trato diferencial y si no lo reciben se ofenden muchas veces. Parece que si no les tratas de cierto modo o si no, pues eso, son personas muchas veces también muy selectivas a la hora de relacionarse, muy superficiales... y se relacionan con los de su estatus normalmente. Qué importante la empatía, ¿eh? Esa palabra, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? Siempre. Sí. Oye, a mí me gustaría que me hicieran esto o me gustaría estar pasando por esto. Sí. Eso es importantísimo. Sí, la empatía creo que es algo fundamental y que es algo inherente al ser humano, pero que en la sociedad, no solo actual, sino que, bueno, hay personas que el narcisismo creo que no es algo de esta sociedad actual, pero es cierto que en la sociedad actual esto se potencia y hay cada vez más personas narcisistas y de hecho tiene muy buena prensa a la hora de la imagen de marca, por ejemplo, en las redes sociales. Quiero decir que nosotros ahora, si queremos, por ejemplo, ser influencer o queremos potenciar nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, está bien visto, pues eso, el potenciar la estética, el hablar de nosotros, el vendernos nosotros como producto. O sea, hoy en día el narcisismo parece que está mucho más aceptado y está casi en auge, diría. Y creo que es un problema para las propias personas, que eso pueden sentir ese miedo al rechazo, a no triunfar, a no ser aceptados por los demás, ¿no? Como decíamos, o para los demás también, porque se pueden comportar también de una forma soberbia o egoísta y con esa carencia de empatía. Cada vez, como dices tú, lo que es en tema de redes sociales, son más personas que deciden hacerlo, el mostrar su vida, me levanto, he desayunado esto, oye, te aconsejo que tomes este zumo detox. Luego mira lo que hago, me voy al gym. Y es lo que dices, cada día más. Y está bien visto. Ha evolucionado. Y tienen muchos seguidores. ¿Y hay tratamiento para eso? Sí, por supuesto, claro. Tratamiento, sí. Digamos... Sí, o sea, se puede... esto es algo que se puede tratar, sobre todo ¿Hablamos de fármacos o lo que es...? No, es más psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, claro. Entonces es un poco, pues, trabajar también la empatía, trabajar la gestión emocional, trabajar ciertas cosas y luego, pues, la visión que tenemos acerca de uno mismo. Creo que también trabajar esa visión que tenemos acerca de nosotros, por quiénes somos nosotros, no por quiénes nos hemos considerado hasta ahora y por qué nos consideramos así. O sea, yo creo que tenemos que hacer un análisis exhaustivo de cuál es la raíz del problema y luego, pues, a partir de ahí solucionarlo. Es complicado. En el caso de un narcisista es muy difícil. ¿Por qué? Porque son personas que no escuchan. Es otra cosa que no hemos comentado antes, pero normalmente tienen un afán excesivo de hablar de sí mismos, entonces no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque lo suyo es lo importante. Lo suyo es lo más interesante, entonces lo que le puedas decir tú no le interesa. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con ellos. Entonces, como tienen esa visión tan pues, exacerbada acerca de sí mismos, solo quieren hablar de sí mismos y no les interesa otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reconocer un narcisista? Primero, que es narcisista, claro. Que normalmente se identifica por las personas que están alrededor, que a lo mejor le pueden decir, oye, pues no te has dado cuenta de que solo hablas de ti o de que quizás te falta un poco de empatía o piensan que esos problemas
no son suyos. No va con él. Claro. Con Y que es quizá una visión distorsionada de los demás, o que las personas podrían hacer algo a lo mejor para gestionar eso, o que el problema es de los demás. No van a hacer autocrítica. Claro. Les va a costar mucho hacer autocrítica. Entonces es difícil incluso que vayan a la consulta a decir, oye, mira, Héctor, tengo un problema, estoy viendo por mi conducta que creo que soy narcisista y no quiero serlo. O sea, eso sería algo muy bueno, que hubieran personas que se dieran cuenta, que digan, pero ayúdame porque yo solo no puedo salir de ahí, ¿no? Sí. Pero es raro que llegue ese caso, ¿verdad? Sí, yo diría que es casi... ¿Un 1%? O sea, que diría que de cara a dar el paso ellos mismos, por voluntad propia, de ir a lo mejor a la consulta a trabajar esto, diría que es lo más improbable. Es lo más improbable en relación a... ¿Por qué? Porque ellos piensan, de hecho, que no es un problema. Es todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, bueno. Si yo no tengo un problema, ¿qué tengo que solucionar? El problema lo tienes tú que lo tienes, ve tú a ver. Claro, entonces al psicólogo. Si yo no reconozco a través de la humildad que esto me está afectando, o que le está afectando a las personas que tengo a mi alrededor, que estoy haciendo sufrir a la gente que tengo a mi alrededor, pues nunca voy a ir a solucionar ese problema, que no existe para mí. De hecho, ellos no lo ven como un problema, sino como una virtud. Ellos en lugar de ego ven autoestima, seguramente, y ven fortalezas en su carácter. A mí esto me ha permitido ser exitoso a nivel profesional, por ejemplo. Esto no me causa ningún problema, sino lo que me da es confianza, y entonces eso me permite afrontar la vida con más seguridad. Entonces yo creo que lo afrontan de esa manera y no miran más allá, no miran las consecuencias. Por eso hablamos de falta de empatía, ¿no? Ellos solo piensan en su objetivo, conseguirlo a toda costa, y utilizan a las personas para conseguir sus objetivos, ¿no? Estamos hablando de falta de empatía y por lo tanto de psicopatía también, muchas veces, que está unida al narcisismo, ¿no? Que al final la psicopatía es falta de empatía. Así que, bueno, pues es un trastorno, ya no solo a nivel de rasgos de personalidad, como estamos viendo, sino que es un trastorno, que está el trastorno narcisista de la personalidad, que estamos viendo cada vez más en esta sociedad, que nos invita a eso. Es que muchas veces nos invita a eso, ¿no? Al individualismo, y ese individualismo es imposible casi que no lleve al egoísmo, ¿no? Si yo soy individualista, al mismo tiempo estoy siendo egoísta también, porque estoy pensando solo en mí. Entonces yo creo que el colectivismo también es un poco necesario, pero no a la hora de simplemente de un ideal, por ejemplo, político, sino a la hora de la empatía, de pensar en los demás y de sentirme parte de un grupo, pero no como el líder indiscutible y que todos me deben rendir aquí un homenaje diario, sino a la hora de yo conectar con la gente, pensar en la gente y sentirme unido, de ese sentimiento de pertenencia también al grupo. Creo que es muy importante. Pero si yo pienso que soy el mejor y que pues todos tienen que rendirme pleitesía, pues así es imposible, ¿no? Porque así luego me va a generar inseguridad. Muchas veces los narcisistas también, como tienen que hacer, al principio pueden ser personas muy seductoras, muy atractivas, porque son también muy embaucadores al principio, o tienen ese halo, muchas veces parece mágico, ¿no? Entonces tienen que hacer un esfuerzo ellos mismos por agradar a la gente, para gustar. Entonces, por eso muchas veces tienen relaciones tan superficiales, porque como tienen que hacer ese esfuerzo tan grande por gustar, por agradar, por demostrar que son muy exitosos o muy buenos en lo que están haciendo, entonces eso les supone un desgaste muy grande, y por lo tanto no quieren a una persona cerca o a varias a las que les tengan que demostrar eso, porque como es un esfuerzo muy grande, conlleva un desgaste, ¿no? Entonces optan por las relaciones superficiales también, y eso al final los narcisistas normalmente se quedan solos, porque las personas no quieren a su lado a alguien pues que no tenga empatía, o al final la gente se da cuenta de que está siendo manipulada, o son personas que suelen hacer daño a la gente, entonces terminan por esa soledad, que es por aislarse, y precisamente es a lo que tienen miedo también, miedo al rechazo, miedo a la soledad. Por eso también es un trastorno, porque ellos al final, si tienen miedo a eso, al rechazo, y precisamente se quedan solos porque los han rechazado precisamente por su comportamiento, pues significa que su comportamiento no es el más adecuado y por lo tanto deberían cambiarlo. Entonces, pues creo que es un problema, como hemos dicho, tanto para la persona como para las personas de su alrededor. Sí. Bueno, Héctor, pues lo has explicado fantásticamente bien, como siempre. Luis, no sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Héctor. No, simplemente pues a nuestros oyentes, si se sienten poseídos por Narciso, ya saben, Héctor está aquí para lo que... Sí, sobre todo quiero que nos digas dónde te encuentras, tu clínica, dónde estás, un número de teléfono. Luego pondremos también la cuña que tenemos aquí. Sí, es que es muy importante, Luis. Yo se lo digo a Luis a cada momento, la importancia de ir al psicólogo, porque
hay veces que se nos quedan las emociones, Héctor, que no sabemos gestionarlas y tenemos que hablar con una persona especializada como tú en psicología. Bueno, pues si eres tan amable, que lo eres, nos dices dónde te encuentras, dónde te pueden encontrar. Sí, pues tengo la consulta Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y simplemente poniendo psicólogo Héctor Martínez también puede localizarme en Google. Bueno, pues Héctor, gracias por haberte escuchado, es muy interesante todos los temas que tocamos cada semana y te esperamos ya próximamente el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias. Gracias a vosotros, un saludo.